Hola chicos, bienvenidos a este canal. Hoy en este video vamos a explicar un poco sobre análisis dimensional y vamos a resolver un ejercicio de análisis dimensional, como vemos ahí en la pantalla. Bueno, empecemos. Pero antes vamos a conocer un poco de teoría, ¿ya? Porque es muy importante conocer la teoría, porque así nos vamos a entender qué propiedades estamos aplicando, por qué estamos haciendo tal o cuales cosas. Ya, como dije, hablamos de análisis dimensional, pero antes de eso tenemos que conocer qué es una magnitud. ¿Qué es una magnitud? Una magnitud es todo aquello factible a ser medido, asignándole un número y una unidad de medida, ¿ya? Recuerden que es una magnitud, es todo aquello factible a ser medido, asignándole un número y una unidad de medida. Por ejemplo, ¿cuál sería una magnitud? ¿Cuál sería una magnitud? Por ejemplo, tenemos una magnitud. ¿Cuál sería una magnitud? Una magnitud podría ser, por ejemplo, 5 metros, ¿no? 5 metros. También podría ser 32 kilogramos, 32 kilogramos, ¿no? Y ¿cómo sabemos si es una magnitud o no? Porque ya dije, está representado mediante un número y una unidad de medida, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un número y una unidad de medida. Este es el número y esta es la unidad de medida, que es metro. Igual acá tenemos 32, ¿no? Que es un número y la unidad de medida es kilogramos 100, ¿no? Entonces, también tenemos que conocer qué es una dimensión. ¿Qué es una dimensión? Cuando hablamos de dimensión, ¿qué se nos viene a nuestra cabeza? Se nos viene la dimensión, por ejemplo, de una mesa, pues entonces estaremos hablando de longitud, o la dimensión de volumen, no estamos hablando de masa, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de dimensión, estamos hablando de la medida de un objeto, ¿no? Por ejemplo, puede ser, entonces hablamos de longitud, ¿no? Longitud. Tenemos, por ejemplo, hablamos también, podemos hablar de la dimensión de la velocidad, también, ¿no? Velocidad, porque se puede medir la velocidad, ¿no? Tiene unidad de medidas, ¿no? Entonces, ya. Ahora, y para poder empezar a resolver los ejercicios, tenemos que saber representar matemáticamente una, una ecuación dimensional, ¿no? La ecuación dimensional de cualquier dimensión. Por ejemplo, si por ejemplo tendríamos la velocidad, entonces, ¿cómo sería la representación matemática? ¿O cómo se denota, no? Entonces, si nosotros queremos hacer la representación para poder hacer el análisis de dimensión, tendríamos esta forma, ¿no? Con corchetes, por ejemplo. Abres corchete, adentro pones la dimensión y luego lo encierras. Entonces, ¿esto cómo se lee? Esta es la ecuación dimensional de velocidad. Entonces sería la ecuación dimensional de, velocidad, de velocidad, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Conocer qué es una magnitud, qué es una dimensión y cuál es la representación matemática de una ecuación dimensional, ¿no? También se preguntarán, pero profesor, ¿esto en qué me sirve, no? ¿En qué nos sirve o en qué nos ayuda, no? Bueno, esto mayormente ayuda a los científicos, a los estudiosos que hacen estudios, ¿no? Entonces, si logran obtener, no sé, ecuaciones, fórmulas, ¿no? Entonces les permite corroborar esas ecuaciones si están bien, si verdaderamente están bien hechas o están mal, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, mira, ejemplo, un ejemplo. Vamos a recordar la fórmula de, por ejemplo, de MRU. MRVE, MRV. Una de las fórmulas, ¿no? La velocidad final, ¿no? Va a ser igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo al cuadrado y todo esto sobre 12. Esta es, ¿no? Una de las fórmulas, ¿no? De MRV. Pero, entonces, ¿cómo sé que esta fórmula está bien escrita o está bien planteada? Entonces, para ello es necesario conocer el tema de análisis dimensional. ¿Por qué? Porque mira, tenemos que tener en cuenta que las dimensiones de velocidad, de la velocidad final, de la velocidad inicial y esta expresión tienen que ser iguales, ¿no? Que más adelante vamos a ver la propiedad de la homogeneidad. O sea, la ecuación dimensional de velocidad final tiene que ser igual a la ecuación dimensional de la velocidad inicial y también tiene que ser igual porque tú estás sumando, vas a sumar o restar o vas a hacer operaciones con las mismas dimensiones.
y este va a ser igual a la dimensión de la aceleración por el tiempo al cuadrado, todo esto sobre 2. Y entonces, si por A o B una de estas igualdades no se cumple, entonces estaríamos diciendo que dicha ecuación está mal planteada, entonces no procede a ser utilizado por los científicos, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver otras cosas más. Ya, también tenemos que conocer las magnitudes fundamentales. ¿Cuáles son esas magnitudes fundamentales que nosotros conocemos? Bueno, para eso nos vamos a basar en el sistema internacional, ¿no? En el sistema internacional tenemos solo 7 magnitudes fundamentales. ¿Cuáles son? Por ejemplo, ahí como están viendo, tiempo, longitud, masa, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa, cantidad de sustancia. Entonces cada magnitud tiene una respectiva unidad, un respectivo símbolo, una respectiva dimensión, la cual vamos a utilizar para poder resolver nuestros ejercicios. Entonces vamos a ver, tiempo. ¿Qué unidad tiene el tiempo? ¿Qué unidad? Tiene la unidad de segundo, ¿no? Segundo. No hablamos de 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, ¿no? Y la longitud, ¿en qué unidad está en el sistema internacional? Está en metro, ¿no? En metros. Entonces, ¿y la masa en qué está? ¿En qué está? Ya ustedes saben, en kilogramos. Kilogramos. Y también la temperatura, ¿en qué está? La temperatura está en Kelvin. No en grados Celsius, en Kelvin, ¿ya? Kelvin, el sistema internacional. También tenemos a la intensidad de corriente en el sistema internacional en ampere, ampere. También tenemos la intensidad luminosa, que como unidad tiene la candela. Y por último tenemos la cantidad de sustancia, que mayormente muchos lo ven en la química. Estamos hablando de los moles o mol. Y cada magnitud tiene un respectivo símbolo, ¿no? Un símbolo, es una simbología, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de segundos, como vamos a representar con una S minúscula en metro, con una M minúscula en masa. Masa tenemos que va a representar con una K mayúscula y una G minúscula que representa los kilogramos. También la temperatura vamos a tener a la K mayúscula y en amperes vamos a tener a la A mayúscula, y también en candela vamos a tener a una C mayúscula y una D minúscula, y también la simbología de la cantidad de sustancia va a ser siguiendo siendo mol. Y las dimensiones, esto chicos, presten atención, la ecuación dimensional de tiempo, la dimensión de tiempo, ¿qué va a ser? Va a estar representado por una T mayúscula y la longitud va a estar representado por una L mayúscula y la masa con una M mayúscula, ¿no? Una M mayúscula. La temperatura, ¿cómo se representará? Por famoso teta o tita o parámetro, ¿no? Intensidad de corriente va a estar representado por una I mayúscula y la intensidad luminosa va a estar representada por una J, que es, ¿no? A joules. Y también la cantidad de sustancia está representada por una N mayúscula. Bien chicos, ya sabemos, ¿no? Cuáles son las dimensiones, ¿no?, de cada magnitud fundamental, pero también tenemos que hablar, se habla también de las magnitudes derivadas. ¿Cuáles serán las magnitudes derivadas? Las magnitudes derivadas. Entonces, cuando hablamos de magnitudes derivadas, ¿por qué decimos magnitudes derivadas? Porque proceden de las magnitudes fundamentales. Por ejemplo, si podemos hablar de una de ellas, podría ser de la velocidad, la velocidad. Entonces, la velocidad, ¿qué magnitudes o qué dimensiones tendrá la velocidad? ¿Qué dimensiones tendrá la velocidad? Entonces, nosotros sabemos las unidades de medidas de la velocidad. ¿Cuáles son? La unidad está en metro sobre segundo, ¿ya? Segundo, ya, luego. Entonces queremos saber la dimensión. Y habíamos visto que las dimensiones de metro, ¿cuáles son? La dimensión de metro es ¿cuánto? En metro estamos hablando de longitud. Entonces, por ende va a ser una L mayúscula. Y también tenemos la dimensión de segundo. ¿Eso cuál es? Es el tiempo haciendo. Estamos hablando de tiempo. Va a ser una T mayúscula, ¿no? Entonces estaríamos ya obteniendo la dimensión de velocidad, que es L sobre T, ¿no? L sobre T, ¿no? L sobre T. Entonces, por ejemplo, pero esto también lo podemos representar de manera lineal, ¿no? Puede ser L sobre ¿cuál? T. T tiene una exponente 1, ¿sí? Por la propiedad de potencias, cuando nosotros queremos
por ejemplo, llevar a la parte superior, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La t se mantiene, o sea, la base se mantiene, pero el exponente cambia de signo, ¿sí? Sería menos 1 t a la L por t a la menos 1. Entonces, así obtenemos siendo las magnitudes derivadas. Estamos obteniéndolo de las magnitudes fundamentales, siendo porque el metro es una magnitud fundamental y el segundo es una magnitud fundamental. Por ejemplo, también podemos hablar de volumen. Volumen. Entonces, volumen, ¿cómo es? Volumen no hallamos lado al, ¿cuánto? Lado al cubo, ¿sí? Entonces sería lado por lado por lado, ¿sí? Entonces sería así. Longitud, ¿no? O lado, y todo esto al cubo, ¿sí? Pero entonces nosotros tenemos la dimensión de lado, ¿sí? ¿No? Lado, ¿en qué se mide? En metros, y metro es longitud, ¿no? Entonces va a ser L, ¿no? Y el exponente se conserva que es L al cubo, ¿no? Entonces la dimensión de volumen sería L al cubo. Y así podemos hallar, ¿no? Las distintas magnitudes derivadas como fuerza, aceleración, ¿no? Todo eso, ¿no? Entonces vamos a seguir haciendo un poco de teoría. Ya. Ahora vamos a hablar de la propiedad de la, ¿no? Propiedades del principio de homogeneidad. Esta propiedad es de vital importancia, pues nos va a servir bastante para poder resolver este tipo de ejercicios, ¿ya? Por ejemplo, ¿en qué consiste el principio de homogeneidad? Primero, ¿qué entendemos por homogéneo, no? Por homogéneo son cosas que es objetos de una misma especie y de las mismas características, ¿no? Por ejemplo, para entender mejor, vamos a ver, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, una naranja, ¿no? Una naranja, y quiero sumarlo más una manzana, ¿sí? Más una manzana, más una manzana. Entonces, una naranja más una manzana, ¿cuánto sé? ¿Qué resultado obtengo? Una naranja más una manzana. ¿Qué resultado me da? No puedo sumar, sino porque son de distintas especies, ¿sí? Son de distintas especies. Entonces, esto no se puede sumar. Pero si yo tuviera, por ejemplo, no sé, un triángulo, vamos a ver con figuras geométricas, un triángulo más otro triángulo, ¿a qué sería igual? Eso sí puede sumar porque son de la misma especie. Yo puedo obtener un resultado único, sino puede ser a dos veces el triángulo, sino dos veces el triángulo. Entonces, en eso consiste el principio de homogeneidad. Ahora vamos a hacer ejemplos con magnitudes, ¿ya? Con magnitudes, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo 2 metros más 5 kilogramos. ¿Cuánto me da? 2 metros más 5 kilogramos. ¿Podré operar esta operación? No se puede. ¿Por qué? Porque las magnitudes o las dimensiones, claro, las magnitudes son distintas, ¿sí? ¿No? Son distintas. Acá hablamos de metros y acá en kilogramos, y no, por ende no se puede, no se puede. Pero si yo tuviera, por ejemplo, 2 kilogramos más 7 kilogramos, ¿se puede sumar o realizar esto? Sí, sí o no, ¿por qué? Porque tienen las mismas magnitudes que hablamos de kilogramos en kilogramos. Entonces, ¿cuánto sería esto? Sería 9 kilogramos, ¿no? Entonces, como ya vemos, tienen que ser de las mismas especies. Entonces, si nosotros tenemos una ecuación, por ejemplo, B es igual a A más B, o sea, esta es una ecuación física, una ecuación dimensional, y te dice que es correcta. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Que la ecuación dimensional de V, ya tenemos la representación, ya vemos que no, va a ser igual a la ecuación dimensional de A, y también que estamos hablando de dimensiones, no estamos sumando números por si acaso. Entonces, ¿cómo va a ser estos dos? ¿Cómo tienen que ser para que la operación sea correcta? Tienen que ser iguales, o sea, también va a ser igual a la ecuación dimensional de B, ¿no? Entonces, en eso consiste el principio de homogeneidad, ¿no? Puede ser así también, por ejemplo. Puede ser, por ejemplo, no sé, X es igual a Y por Z más M sobre N. Entonces, ¿qué puedo decir yo de esta ecuación? De esta ecuación física, ¿no? Ecuación física. Si esta ecuación física es correcta, ¿qué debo decir? Que la ecuación dimensional de X va a ser igual a la ecuación dimensional de Y por Z, y esto va a ser igual a la ecuación dimensional de M sobre N, ¿no? ¿Ya, chicos? No se olviden de esta propiedad. Donde B suma o resta, la igualdad de la ecuación dimensional de cada una de las partes van a ser iguales. Ya, chicos, me olvidaba, también hay que tener presente esta propiedad, ¿ya? Por ejemplo, si tú tienes la ecuación dimensional de un número, ¿a qué va a ser igual? ¿Qué va a ser? Siempre va a ser igual a la unidad, ¿ya? Va a ser igual a la unidad. También, por ejemplo, si tú tienes la ecuación dimensional de un logaritmo de
o sea, una función f de x, ¿a qué va a ser igual? Siempre va a ser igual a la unidad, ¿ya? Por ejemplo, puede ser, ¿cuál es la ecuación dimensional de E, ¿no? Del número de Euler, ¿a qué va a ser igual? A la unidad. También por la ecuación dimensional de pi va a ser igual a la unidad. ¿Por qué es igual a la unidad? Porque son valores numéricos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Son valores, por ejemplo, si yo te digo seno de 30 grados, ¿a qué es igual? Seno de 30 es igual a medio, o sea, entonces seno de cualquier expresión, y si tú quieres hallar la ecuación dimensional, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a la unidad, ¿no? Va a ser igual a la unidad. También hay que recordar, por ejemplo, si tú tienes una ecuación dimensional de A sobre B, ¿no? Una ecuación dimensional de A sobre B, ¿qué va a ser esto? Esta ecuación dimensional se puede redistribuir, ecuación dimensional de A sobre ecuación dimensional de B. Entonces, ¿qué pasa si es producto? ¿Qué pasa si es producto? O sea, A por B. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si es producto? ¿Qué pasa si es producto? Igual se redistribuye, ¿no? Ecuación dimensional de A por ecuación dimensional de B, ¿ya? No se olviden, no se olviden, ¿ya? Más adelante en el ejercicio vamos a aplicar toda esta propiedad. Ya chicos, ahora en esta oportunidad vamos a resolver nuestro ejercicio, ya como les dije, ¿ya? Espero que no les haya aburrido la teoría, pero es importante, ¿no? Conocer la teoría para así poder resolver este tipo de ejercicio. Ahora aquí nos dice la ecuación dimensional correcta, ¿no? Ya nos dice que es correcta. Entonces, ¿qué se debe cumplir? Uno, ¿no? El principio de homogeneidad tiene que cumplirse, ¿no? O sea, la ecuación dimensional de z tiene que ser igual a la ecuación dimensional de toda esa expresión, ¿no? Que está en la otra parte. Entonces, empecemos. Pero para ello, tenemos que primero saber cuál es la ecuación dimensional de, por ejemplo, de volumen, la ecuación dimensional de área y la ecuación dimensional de velocidad. Entonces, vamos a empezar. Por ejemplo, la ecuación dimensional de volumen, ¿a qué va a ser igual? ¿No? La ecuación dimensional de volumen va a ser igual a L, ¿a cuánto? L, ¿no? Volumen se halla en L al cubo, es el cubo, porque, ¿no? También tenemos que la ecuación dimensional de área. Ecuación dimensional de área. ¿Qué va a ser la ecuación dimensional de área? Va a ser igual L al cuadrado, porque como hallamos longitud al cuadrado, sino L al cuadrado. También tenemos que saber la ecuación dimensional de velocidad. Velocidad. La ecuación dimensional de velocidad. ¿A qué es igual la ecuación dimensional de velocidad? ¿Qué es igual? Si no te recuerdas, ¿en qué unidades se mide la velocidad? Está en metro, ¿no? Está en metro sobre segundo, ¿sí o no? Segundo. Entonces, como tú ya hiciste la ecuación dimensional, tú puedes distribuir, ¿no? Ecuación dimensional de metro sobre ecuación dimensional de segundo. Entonces, ¿a qué es igual esta? ¿A qué es igual? Metro es longitud L sobre segundos, que es T. Y esto es igual a que L por T a la menos 1. ¿Por qué? Por la propiedad de potencia. Si tú quieres subir este valor a la parte superior, que el exponente cambia, ¿no? Va a ser igual a menos 1 porque acá hay una unidad siempre, ¿no? Ya, entonces ya tenemos. Pero L al cubo, ¿qué es para nosotros? Volumen, es la B, ¿no? Esto es igual a la ecuación dimensional de B. Y esto es igual a la ecuación dimensional de área A, ¿no? Ecuación dimensional de A, y sé que C es velocidad, ¿no? Y esto va a ser igual a la ecuación dimensional de C. Entonces podemos resolver, ¿sí? Ahora vamos a resolver. Vamos a poner solución. Ya empecemos. Entonces la ecuación dimensional de Z, ¿qué es lo que me pide? Va a ser igual aquí a la ecuación dimensional de que todo, ¿no? De B por tangente de alfa sobre A al cuadrado por C, y todo esto 1 más seno al cuadrado de teta, ¿no? Y todo esto es la ecuación dimensional. Ahora, como les dije, por la propiedad, como es una división, la ecuación dimensional se distribuye, no te va a ser ecuación dimensional de B por tangente de alfa, y todo sigue manteniendo la ecuación dimensional sobre ecuación dimensional de A al cuadrado por C, todo esto por 1 más seno de teta al cuadrado, y la ecuación dimensional se entiende. Ahora, como es producto, podemos distribuir tensión. Distribuimos ecuación dimensional de B por ecuación dimensional de tangente de alfa sobre ecuación dimensional de A al cuadrado por la ecuación dimensional de C
por la ecuación dimensional de 1 más seno de t al cuadrado. Como ya les dije, la ecuación dimensional de b, ¿a qué es igual? La ecuación dimensional de b es igual a l al cubo, ¿no? L al cubo, por la ecuación dimensional de es una, ¿qué es? Es tangente, siendo es una entidad trigonométrica, por ende va a ser la unidad. Unidad es igual a 1 sobre la ecuación dimensional de a al cuadrado. Chicos, hay que recordar, acá. También hay otra propiedad. Si tú tienes la ecuación dimensional de a al cuadrado y esto, el exponente puede salir, sale el exponente, la ecuación dimensional de a y el exponente sale hacia afuera, ¿ya? Entonces la ecuación dimensional de a al cuadrado, ¿cómo sería? A, la ecuación dimensional de a, todo está al cuadrado, la ecuación dimensional de a, entonces L al cuadrado. Y todo esto al cuadrado, ¿cuánto sería? Sería, ¿no? L al cuadrado. Y todo esto al cuadrado sería L a la cuarta. L a la cuarta. Por ecuación dimensional de C. ¿A qué es igual? LT a la menos 1. LT a la menos 1. Por. Mira, ¿esto qué? Es un valor numérico. 1 es un número. Y seno de cualquier ángulo también te va a arrojar un valor numérico. Entonces todo esto es igual a la unidad. Y esto, simplificando, ¿qué haríamos? Por ejemplo, tenemos acá L a la quinta, ¿no? Ya, vamos a hacer L al cubo, acá hay 1, va a ser igual, exponente se suma, sería L a la quinta por T a la menos 1, porque la unidad ya desaparece, ¿no? Porque ya no es necesario e innecesario poner, ¿no? Y esto que sería igual, que tenemos bases iguales de exponentes en una división se restan. 3 menos 5 sería L a la menos 2 por T. Mira, este t tiene un exponente negativo, pero si lo queremos subir a la parte superior tendría t a la, cambia de signo, t a la 1. Entonces esto sería nuestra respuesta, ¿sí o no, chicos? Así que, chicos, espero que les haya gustado este video y no se olviden de suscribirse, darle like para más videos y dejen en los comentarios saber qué temas de física podemos hacer así para poderlos apoyar.